Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, empezando así la semana. Bueno, me alegro de que estén bien. ¿Cómo fue el otro día con el parcial, con la evaluación en cuanto a las cuestiones técnicas y organizativas? No tuvieron problemas, ¿no? En principio. Yo con el mail tuve un problema, pero después se resolvió por suerte, por eso agradezco que hayas puesto como un tiempo un poquito extra Sí, de enviar el mail, porque a mí me dio como que me rebotó el mail. No sé si se entiende. sí, sí. Me dijo no se podía enviar, bueno, lo intenté como 3 veces, igual después ya se pudo. Y después del parcial hubo bastantes nervios de mi parte. Bueno, es normal. Profe, Las situaciones de evaluación generan esas cosas, pero Exacto. sí, profe, sí. a mí no me, el día del examen, a mí no me dejó subirlo al campo. Ujú. No sé, cuando lo cargaba el archivo me decía algún error Bueno, y puede ser que lo hayas no me mandado dejó, o sea, después. se lo envió al mail. Bueno, después me voy a fijar. No tuve todavía, la verdad es que todavía no pude ver. Vi algunos poquitos exámenes, no los pude ver todos, así que tampoco vi cómo fue el tema de las entregas. Pero lo que puede haber pasado es que lo hayas entregado fuera de hora. Sí. Si lo No, si, no, 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 no fue fuera de hora, ujú. porque, Bueno, o sea, se llegaron las 9, perdón, ujú. que era el final, y ya a las 9 era como que ya directo te decía no, no disponible. O sea, ni siquiera te dejaba cargarlo. Pero, o Bueno, de sea, todas cuando formas, si está cargaba, mandado al mail, no te hagas problema, porque si está mandado al mail y está mandado en hora, no hay problema. De Profe, todas formas, tengan en sí, cuenta sí, que, como lo dije antes, que esto es a las 9 terminaba y a las 9 terminaba, o sea que 9 y 2 minutos, si digo, porque a veces es relativo, uno puede pensar a las 9 y 5 que todavía son las 9 y en la presencialidad por ahí puede ser que 9 9 y 5 digamos, tengamos ese margen, pero acá a las 9 cuando el reloj de la computadora de las 9 ya está, listo. Pero de todas formas, Brit, si no te das problemas, después me voy a fijar en el mail y si está en el mail en hora, no, no hay problema. bueno, gracias, profe. De nada. Si alguien más iba a preguntar algo. ya no entraba, pero ya entró a la clase, ¿no? Me decía, me mandó un mensaje si la aceptabas, pero ya entró. Ah, estoy admitiendo. Bueno, seguramente no me acuerdo si fue en esta comisión o la otra que me preguntaron el otro día cuándo iban a estar los exámenes y yo les dije que iba a tratar de tenerlos para el jueves. No creo que estén para el jueves. Lo más probable es que estén para la semana que viene. Así que les voy a pedir un poco de paciencia. Eh, y bueno, y sí, vamos a arrancar ya con la segunda parte de la materia que un poco la habíamos adelantado. La clase antes del parcial el anterior. eh, sobre los autores y el punto
más que sobre los autores, sobre el punto de vista que vamos a tomar ahora, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con el signo, con esa unidad signo que era vista por Saussure y por Peirce, bueno, la manera en la que era vista, pero sobre todo pensando en el signo como una unidad relativamente, en el caso de Saussure, absolutamente aislada de cualquier otra cosa que no tuviera que ver con el sistema en donde se generaban esos signos. Y en el caso de Peirce, bueno, teniendo en cuenta un poco más la cuestión relacionada con el contexto, pero solo en el sentido en el que ese contexto nos iba a permitir calificar, ¿sí? Calificar a ese signo que estábamos analizando según una tipología, ¿no? Bueno, según determinado contexto, según determinado contexto histórico, en donde y cuándo esté parada yo en una determinada sociedad, voy a analizar, por ejemplo, algo como un símbolo o simplemente como un ícono. Los autores que vamos a ver a continuación, y por lo tanto vamos a cambiar absolutamente el punto de vista, van a empezar a ver el signo en contexto, ¿sí? Van a empezar a trabajar con el signo, pero entendiéndolo, pensándolo y estudiándolo dentro de un contexto. Cuando hablamos de contexto, ¿a qué hago referencia cuando hablo de contexto? En general, cuando hablamos de contexto, ¿qué cosas estamos teniendo en cuenta? Les pregunto. En un tiempo y espacio determinados. Un tiempo y espacio determinados, perfecto. Pero ¿qué más es fundamental ahí, además del tiempo y el espacio? Los actores sociales donde se pone en juego. Va, ¿quiénes lo ponen en juego? Bien, los sujetos que están relacionándose en ese tiempo y en ese espacio, ¿sí? O sea, entonces cuando hablamos de contexto tenemos que tener en cuenta fundamentalmente esos puntos, ¿no? Los sujetos que entran en comunicación, vamos a poder decir ya, el cuándo y el dónde, ¿sí? Eso es algo que en general hasta uno tiene que pensar cuando, no sé, cuando están leyendo un texto teórico, ni hablar, ¿no? Hasta cuando ven una película, si ustedes están viendo una película, muchas veces pueden decir, esta película de cuándo es, ¿no? Como hay en los últimos años cambiaron tantas cosas que tienen que ver, no sé, con las representaciones, ¿no? Sociales, con cuestiones ideológicas, que uno por ahí ve una película ahora y tenemos la sensación de que la película está como pasada de moda en cuanto a lo que intenta transmitir, ¿no? Pero claro, visto desde ahora, uno tiene que pensar muchas veces justamente en el contexto, ¿no? El cuándo, el dónde y sobre todo el quién también, ¿no? Quién y muchas veces para quién también, no solamente el quién, sino para quién, porque el quién se construye también pensando en el para quién, ¿no? No es que la gente va produciendo hechos lingüísticos, que es con lo que vamos a trabajar nosotros. Nosotros en las próximas semanas, porque sí, ¿no? O así indistintamente, o caprichosamente, sino que se van haciendo en función también del para quién, ¿no? A quién tengo yo adelante, según a quién tengo yo adelante voy a construir un discurso u otro, o lo voy a construir de una determinada manera o de otra. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar hoy con Voloshinov, que en realidad Voloshinov ya lo habíamos empezado en una de las clases anteriores. Voy a cerrar, porque en realidad lo que tenemos, el texto es muy, muy breve, así que voy a cerrar eso y vamos a trabajar con otro texto que en realidad es un recorte también, es un recorte de los elementos más importantes, o que para nosotros en este momento son más importantes, de un texto de Benveniste, de Emile Benveniste, que en cuanto a dónde están estos textos en la bibliografía, después se los voy a indicar con más precisión, pero Voloshinov está en el módulo 3 del material y el texto de Benveniste al que me voy a referir hoy está en el módulo 4. Lo voy a adelantar un poquito porque son dos textos muy cortitos y tienen que ver, entonces los voy a dar hoy, los dos en la clase de hoy, pero tengan en cuenta entonces que el texto de Benveniste está en el módulo 4 y con un nombre que no, el nombre del archivo no hace referencia a Benveniste. Después lo tengo acá. Se los muestro.
El estudio del discurso, profe, puede ser. Que La pueda repetir tú. no, la perspectiva de la lingüística de la enunciación. Los dos textos, tanto el de Voloshinov estaba... se los habíamos... No, el de Voloshinov sí tiene el nombre de Voloshinov en el título, está en el módulo 3, y el de Benveniste está en el módulo 4 y se llama La perspectiva de la lingüística de la enunciación. Esto les estaba diciendo, los dos textos son un muy breve recorte hecho por Daniel Lauría, que es una de las JTP de la cátedra, ¿sí? Donde tienen ahí un poco recortados del texto original las partes más importantes y bueno, y explicadas. Entonces hoy vamos a trabajar con eso. Bueno, ¿se acuerdan de algo de lo que dije de Voloshinov en alguna de las clases anteriores? Bueno, en la clase en la que comentamos esto, una de las clases anteriores, ¿cuál era, digamos, si tuviéramos que definir, por lo que dimos o hablamos o comentamos esa clase, a Voloshinov o cómo Voloshinov entendía el signo en una palabra? ¿Qué decía Voloshinov sobre el signo? Hay una palabra, ¿no? Por ahí con la que podemos relacionar el signo en Voloshinov, que no tiene nada que ver con lo que proponía Saussure. Ideológico. Bien. Voloshinov va a plantear entonces que el signo es ideológico, ¿sí? Él va a relacionar el signo con la ideología. Bueno, ¿cómo llega a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Piensen que Voloshinov entonces está... estos contenidos con los que vamos a trabajar en la clase de hoy están sacados de un libro que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje, que justamente entonces va a proponer una teoría de la filosofía del lenguaje desde el marxismo, y si bien no nos vamos a meter de ninguna manera en la teoría marxista ni vamos a profundizar, sí tener en cuenta entonces que la perspectiva del autor es entender la sociedad como organizada en clases sociales que están en lucha permanente, ¿no? Entonces, digamos, primero pensar que él entiende la sociedad de esa manera, no como un lugar armónico, sino como un lugar de lucha permanente. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a qué considera el signo, Voloshinov tiene una mirada, bueno, mucho más amplia. Evidentemente, si vamos a terminar la conclusión de que para él el signo es ideológico, evidentemente tiene una mirada bastante más amplia que la de Saussure. Esto, insisto, ¿no? Todos estos autores van a hacer una crítica de Saussure, pero se basan en los postulados saussurianos para poder avanzar y justamente para poder hacer esas críticas. No es que lo critican y tiran todo lo que dijo Saussure a la basura y dicen esto no sirve para nada, digamos. Fue como necesario ese paso por Saussure para llegar a las postulaciones posteriores. Bueno, entonces, desde la mirada de Voloshinov también entonces tenemos esta idea de que del concepto de signo como algo mucho más amplio. De hecho, Voloshinov plantea que cualquier cosa puede ser signo, ¿sí? También muy más parecido en ese sentido, si bien no tienen nada que ver y no vamos a asociar de ninguna manera a estos dos autores, pero sí más parecido a la perspectiva de Peirce, ¿no? En esta idea de que cualquier cosa puede ser signo. De hecho, Voloshinov dice, bueno, los medios de producción pueden ser signos e incluso los objetos de consumo pueden ser signos, ¿sí? Uno de los ejemplos que da, por ejemplo, es la hoz y el martillo, ¿sí? Que simbolizan el comunismo. Dicen, bueno, esos son signos, por un lado, porque yo los veo juntos y sé que eso es un signo que representa el comunismo, pero también son elementos reales, de la vida real, no son solamente signos, sino que también son objetos del mundo. Pero sí plantea algo, no sé por qué dije, pero plantea también algo bastante
importante, esto es re importante porque acá sí se despega completamente de Saussure, y lo que va a plantear es, bueno, de Saussure no lo vamos a relacionar con Peirce, pero también se estaría como alejando de la perspectiva de Peirce, al decir que el signo es algo completamente externo al individuo, ¿sí? O sea, y pensemos entonces acá en lo que planteaba Saussure. Saussure decía, el signo lingüístico es la unidad de la lengua y el sistema de la lengua está en la cabeza del ser humano, y en realidad medio que hasta que lo del ser humano lo ponía porque necesitaba que hubiera una persona que tuviera una cabeza, pero ni siquiera era importante eso, era más... A ver, pero no te... Perdón, ¿eh? Me dicen que hay gente esperando, pero no tengo... No me aparecen acá, entre los... a admitir. ¿Cómo podría verlos si no están entre los que están a admitir? No sé, ¿alguien tiene idea? ¿Cuánto? Que intenten de nuevo, que salgan y vuelvan a intentar, no sé qué decirles, porque acá entre las no tengo a nadie disponible para ser admitido. Nacho, decirles que vuelvan a intentarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ay, espérenme. Bueno, entonces, estábamos con esta idea de que... ahí me acordé. Contrastando lo que planteaba Saussure en relación a lo que va a proponer entonces Voloshinov, ¿no? ¿Se acuerdan que para Saussure el signo era parte del sistema de la lengua, y la lengua como algo interior, como algo psíquico? No vamos a profundizar más que en eso. La lengua es algo psíquico, ¿sí? Yo insistía mucho en que era algo, la lengua para Saussure era algo previo a la producción lingüística, ¿sí? Que ya cuando hablábamos esta clase, por ejemplo, que yo estoy diciendo todas estas palabras, ya para Saussure eso no era lengua, o no es lengua, ¿sí? La lengua como algo psíquico, como un sistema que está en la cabeza, ¿sí? Bueno, Voloshinov va a plantear que lo que decía recién, que cualquier cosa puede ser signo, y a la vez va a decir que el signo es exterior, ¿sí? Exterior a los sujetos, que el signo no es algo interior, sino que es exterior a los sujetos, y que está más relacionado, que se genera, que existe en la interacción o en la comunicación entre los hablantes, ¿sí? Y no solamente en la comunicación, entre la interacción entre los hablantes, sino que tienen que... Estos hablantes, esos sujetos hablantes, además tienen que estar organizados socialmente. De hecho, él dice, bueno, dos sujetos aislados, ¿sí? Que hablan entre ellos, que se comunican entre ellos, ahí no podríamos reconocer ningún elemento ideológico. Eso, los sujetos, para que yo pueda reconocer y ver ahí y entender ahí la ideología, tienen que estar... esos sujetos tienen que formar parte de algún tipo de organización social, ¿sí? Los sujetos en aislado tampoco serían, nos darían una muestra de lo que es la ideología o el signo como un elemento ideológico. También toma Voloshinov esta idea del signo como lo que es el signo, no como algo que representa. Entonces, en ese sentido se desprende, se separa del objeto del mundo al que representa, ¿sí? El signo es algo que representa, entonces tiene que tener alguna característica, alguna diferencia con el objeto real del mundo al que está representando. Y usa estas palabras que son que el signo refleja y refracta la realidad, ¿sí? Refleja y refracta la realidad. Bueno, en la idea de que el signo refleja aparece justamente esta idea de que el signo representa, ¿sí? Que el signo, cuando está en lugar de otra cosa, o mejor dicho, que el signo está en lugar de otra cosa, ¿sí?
cuando dice que el signo refleja, lo que está diciendo es que el signo está en lugar de otra cosa, está representando otra cosa. Y cuando dice refracta, a lo que se hace referencia a estas palabras, las menciono porque están dentro de la bibliografía que ustedes tienen ahí sobre Voloshynov. Cuando dice refracta, hace referencia a ese recorte, a ese sesgo, ¿no? Que veíamos. Bueno, el signo representa, pero representa desde algún lugar, representa algo, ¿no? Y vuelvo a mencionar cómo pensábamos el signo desde la perspectiva de Peirce en el sentido de ese en algún aspecto o carácter, ¿no? Bueno, el signo representa, ¿sí? Pero tomando del objeto real del mundo algunas características, no todas, algunas características. Bueno, a eso se va a referir Voloshynov cuando dice que el signo refracta. El punto era, cuando veíamos Peirce, yo les decía, bueno, y esto de las características que vemos, estas características a las que accedemos del signo, ¿sí? ¿Por qué accedemos a esas? ¿Cuáles son esas características que vemos? ¿Por qué vemos ¿por qué hacemos ese recorte de cualidades? Por ejemplo, bueno, acá lo que va a plantear Voloshynov, entonces, es que esa cualidad del signo de representar o de reflejar y refractar, ese refractar tiene que ver con una mirada del mundo, una mirada ideológica del mundo, un punto de vista del mundo, pero un punto de vista ya absolutamente planteado desde lo ideológico, es decir, que lo ideológico es lo que me va a permitir a mí, o lo que me va a permitir ver determinadas características en ese signo, o ver ese signo de una manera y no como otra cosa, ¿sí? Qué sé yo, veo, por ejemplo, la hoz del martillo, alguien pueda sentirse identificado con eso y alguien pueda sentirse asustado, lo pueda ver como una amenaza, ¿no? El mismo objeto del mundo, ¿no? Estos signos que representan al comunismo, que para alguien sea como acabo de decir, un signo de lucha y para otro sea el mismo signo, ¿sí? Lo vea como una amenaza. Bueno, eso está absolutamente atravesado por lo ideológico, dice Voloshynov. No sé, Nacho, cómo venimos con la gente que está afuera. Si te están avisando, ¿siguen sin poder entrar? Sí, dice que se le trabó. Igual es una alumna la que no puede entrar. Anto, no sé si te aparece. No, pero bueno, si O se le sea, ya trabó a ella intentó lo que vos dijiste, capaz se le trabó la aplicación o no sé. Bueno, Dijo que va a seguir intentando, creo. está bien, sí. Sí. Bueno, entonces, bien, esta idea entonces de que el signo refleja y refracta, ¿sí? La idea de que vemos que el signo nos permite ver una parte de la realidad y bueno, ¿cuál es esa parte? ¿Por qué? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se constituye? Bueno, es una cuestión ideológica, ¿sí? Bien, decíamos antes entonces el signo como algo exterior, no como una experiencia exterior al ser humano. Que por supuesto dice Voloshynov, obviamente que después para entenderlo se necesita, para entender, ¿no? Para decodificar ese signo y para saber ese signo que está representando se necesita obviamente de una conciencia individual, ¿sí? Necesitamos pensar, necesitamos la cabeza nuestra individual y ahí, digamos, ese contenido de alguna manera parece va a llegar a nuestro interior, pero en realidad él ubica al signo y a la ideología fuera del individuo. Y esto es muy importante porque acá plantea como otra cuestión, creo que esto lo habíamos comentado también en la clase anterior, la cuestión de la conciencia y de la relación entre la ideología y la conciencia, esta idea que en general nosotros tenemos de que nosotros pensamos, nuestros pensamientos son propios y por lo tanto esta idea de que nuestra ideología nos pertenece, ¿no? Esto por supuesto estoy hablando desde Voloshynov, después es una explicación de los fenómenos, ¿no? Él plantea, bueno,
tenemos esta idea de que como nuestra conciencia nos pertenece, bueno, nos pertenece, lo voy a entrecomillar, porque tampoco lo dice de esa manera, creo que incluso hasta lo podrías llegar a discutir, pero bueno, nuestros mecanismos intelectuales son propios, nosotros pensamos, y entonces tenemos la falsa idea, dice él, de que nuestra ideología es nuestra realmente. Y lo que va a decir es que esto no es así, que la ideología es un hecho social y que en realidad nuestra conciencia se va a formar a partir de la información que nos llega del exterior, es decir, que la ideología, nosotros nos formamos, crecemos, nos educamos, nos desarrollamos en una sociedad en donde ya hay una estructura ideológica establecida y que eso va a terminar formando nuestra conciencia, ¿sí? Fíjense la diferencia entre pensarnos como dueños de nuestra propia conciencia y de nuestra propia ideología, ¿sí? No sé, yo cuando releía Bologero pensaba de esa gente que se define, ¿no? Se autodecía, yo soy una persona que siempre ha pensado esas cosas, ¿no? Que hay mucha gente que se define así, yo soy una persona que siempre ha pensado, siempre, no sé, y en realidad uno tiene la idea de que esos pensamientos los generó individualmente o que realmente son propios, y lo que va a decir Voloshinov en realidad es que, bueno, nada de eso es demasiado propio. Digamos, todo lo ideológico nos viene desde afuera, ya está armado y lo vamos incorporando a medida que nos vamos desarrollando, que nos vamos educando, vamos creciendo dentro de una determinada sociedad, dentro de una determinada cultura, ¿sí? Tiene algunas frases que son bastante interesantes en ese sentido. Por ejemplo, dice que la conciencia individual es un hecho ideológico, por lo que estaba diciendo, ¿no? Que la conciencia individual es un hecho ideológico. Después va a ser una separación, o por ahí una salvedad en cuanto a que, bueno, siempre que estemos hablando de temas que sean conflictivos dentro de una sociedad, ¿no? Y les quería leer otra frase que había notado acá, pero no la encuentro. No, la voy a sacar del libro directamente. Que una cita, acá está. En relación a esta idea, ¿no? De la ideología como algo exterior y la conciencia como algo, o la ideología no como algo individual, no como algo de producción individual, sino que también viene del exterior, ¿no? Dice Voloshinov, la realidad ideológica es una superestructura inmediata que surge sobre la base económica. La conciencia individual no es el arquitecto de la superestructura ideológica, si la conciencia individual no es el arquitecto de la superestructura ideológica, sino tan solo un inquilino alojado en el edificio social de los signos ideológicos, ¿sí? Es decir, la conciencia individual, podríamos decir de alguna manera, no es el todo, no es lo que construye la ideología, sino que es esta metáfora, ¿no? Un inquilino alojado en el edificio social de los signos ideológicos, como que cada una de nuestras conciencias individuales forma parte de algo mucho mayor, ¿no? De todo un sistema ideológico que nos trasciende absolutamente. Entonces, en este mundo, en esta perspectiva, ubica él entonces el signo ideológico y va a hablar de la palabra como el signo ideológico por excelencia, y va a dar algunos motivos de por qué considera a la palabra como el signo ideológico por excelencia. Y en primer lugar plantea algo que tiene que ver con la pureza sígnica de la palabra, y esto también creo que lo habíamos comentado en la clase anterior. Y tiene relación con lo que yo dije hace un rato, con este hecho de que, bueno, cualquier cosa puede ser signo, ¿sí? Antes decíamos, bueno, él da el ejemplo en el texto de la hoz y el martillo, ¿no? Que pueden ser signos, y yo veo una hoz y un martillo juntos y digo, esto está representando el comunismo, pero también existen como elementos del mundo. Podemos tomar un ejemplo que analizamos
antes del parcial. Si yo tengo un póster del Che, ¿sí? El Che, incluso o sea, eliminemos el elemento póster. Pensemos en la figura del Che Guevara, ¿sí? Eso puede ser signo, porque el Che Guevara es signo de algo, ¿no? Representa, para muchas generaciones representa, bueno, ciertas ideas, representa revolución, ¿sí? Pero también había una persona de carne y hueso, un sujeto real del mundo, que era el Che Guevara, ¿sí? Entonces él dice, bueno, en general los signos van a tener esta doble, estas dos posibilidades, esta doble, no sé si doble función, ¿no? Pero podemos encontrarle estos dos aspectos. Con la palabra, dice Voloshinov, no va a pasar eso. La palabra es solo signo. La palabra no existe de otra manera que no sea la palabra. No tenemos esos dos aspectos. No tenemos que puede ser por un lado signo y por otro lado objeto real del mundo. No existe el objeto real del mundo. Si yo tengo la palabra libro, si yo tengo la palabra democracia, lo único que tengo es ese signo, esa palabra. No existe, ¿sí? Esa otra parte del signo, ¿sí? La palabra como signo es solo signo, no puede ser otra cosa. Entonces, en ese sentido, o por eso dice Voloshinov que la palabra es signo puro. Por otro lado, plantea que, bueno, si bien dijimos recién lo que dijimos en relación a la conciencia y a la ideología, lo cierto es que la palabra, dice Voloshinov, es lo que nos permite construir la conciencia, independientemente de que esa palabra con mucho ideológico venga desde el exterior, nosotros pensamos a partir de palabras, ¿sí? Es el elemento que nos permite construir nuestra conciencia, es el material de la conciencia, ¿sí? Entonces, es importante porque, bueno, por un lado, justamente porque nos permite construir nuestra conciencia, porque es el material de la conciencia, y además, dice Voloshinov, es a partir de ese material que podemos estudiar entonces luego la ideología, ¿sí? Es decir, plantea un recorrido externo, no plantea como que hay que estudiar la ideología para entender al sujeto, sino en todo caso estudiar, ¿sí? Cómo llega la ideología, cómo la ideología construye la conciencia del sujeto. Otro de los puntos que destaca Voloshinov es, y esto también va a ser retomado después por otros, por ejemplo por Benveniste, que es el próximo autor que vamos a ver, la idea de, él habla de la ubicuidad del signo, la idea de que el signo, y Voloshinov cuando habla de signo habla de la palabra, ¿no? Esta posibilidad que tiene el signo, la palabra de permitirnos hablar de cualquier otro signo, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ver que otros autores dicen, bueno, ¿por qué si podemos analizar tantos signos y por qué si existen tantos signos, siempre o parece que el signo lingüístico, la palabra tiene un lugar como de más relevancia que los otros signos? Y tiene que ver con que es el único signo que nos permite hablar de otros sistemas de signos, es el único signo que nos permite hablar de los otros signos, porque existe la música, existe no sé, la pintura, ¿sí? Como medios de expresión, por ejemplo, pero yo no puedo teorizar música con notas musicales, o no puedo teorizar sobre la pintura con pinturas o con colores, ¿sí? Es la palabra la única que nos permite teorizar, la única que nos permite hablar del único signo que nos permite hablar de otros signos. En ese sentido, atraviesa absolutamente todos los sistemas y atraviesa toda la sociedad, la palabra, ¿sí? Y corto y me vuelvo a conectar porque si no me voy a quedar muy mal.